Durante este videoensayo hablaré sobre lo que a mi parecer es la mayor violación de los derechos humanos en la historia mundial, el Holocausto. Este evento sin duda alguna redefinió la moral del hombre, ya que alrededor de 6 millones de personas de religión judía fueron asesinadas durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo fue evolucionando este acontecimiento? La razón del Holocausto fue que los alemanes consideraban a los judíos como una raza débil e impura, que solo perjudicaba con su existencia. Los nazis querían una sociedad en donde solo hubiera gente de raza aria, la raza perfecta en su opinión. Este acontecimiento empezó oprimiendo todas las libertades de los judíos y les fueron quitando poco a poco cualquier rastro de dignidad que ellos tuvieran. Los nazis empezaron a promulgar leyes antisemitistas durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron limitando las libertades públicas de los judíos. Se prohibían que ejercieran ciertas profesiones, se limitaba el número de estudiantes judíos en las escuelas, se les revocó su seguro social, etc. Y después se promulgaron las leyes de Nuremberg, que buscaban amplificar la opresión hacia los judíos. Se les prohibía casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana. Se les quitaba el derecho de ser ciudadanos del Reich e incluso su derecho al voto. Y finalizaron prohibiendo la presencia de los judíos en las escuelas, cines, teatros, complejos deportivos, entre otros. Asimismo, se les obligaba a cargar consigo identificaciones que los marcaban como judíos. En total, los judíos fueron víctimas de más de 400 decretos por parte de los legisladores alemanes que impactaban todos y cada uno de sus aspectos de sus vidas. Pero lo peor estaba por llegar. Todas estas reformas marcaron un camino para que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis pudieran llevar a cabo su solución final. La solución final era el plan de los alemanes para exterminar de una vez por todas a los judíos. Era la culminación de la meta de asegurar una raza aria pura. Con el inicio de la guerra, el nuevo plan se basaba en la deportación de judíos a los campos de concentración. Aquí es cuando miles de judíos se empezaron a refugiar para salvar sus vidas. Ellos sabían que una deportación a los campos de concentración era una muerte asegurada. De este hecho salen millones de memorias y relatos muy famosos como el de Ana Frank. El diario de Ana Frank es un relato de una niña de 13 años que vivía en Ámsterdam cuando los nazis llegaron a ocupar la ciudad. Por este hecho, su familia y la de un socio laboral se escondieron en un anexo de la fábrica de su padre. Y bueno, este diario nos relata cómo vivían durante su escondite, silenciosos durante el día y temerarios por la noche. Todo para evitar que los oficiales nazis los encontraran. Este grupo decidió estar viviendo en condiciones inhumanas por más de 2 años solo para tener la esperanza de poder volver a la normalidad algún día. Sin embargo, después de 25 meses, fueron encontrados por la SS y fueron deportados a los campos de concentración. De las 8 personas que se escondieron, solamente el padre de Ana Frank sobrevivió al Holocausto. Este relato nos demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los judíos solo para que no los llevaran a los campos. Una vez deportados, los judíos perdían todo rastro de dignidad y su humanidad. En estos campos se enfrentaban a maltrato, explotación, hambruna, etc. No había ningún judío que fuera tratado como un ser humano en los campos. Y la única opción que algunos veían de sobrevivencia era la mano de obra forzada, y eso era solamente si podías hacer un buen trabajo, ya que no era inusual que los oficiales nazi mataran a balazos a las personas que hacían trabajos deficientes. La estrategia de los nazi era sobreexplotar a las personas hasta el punto de la muerte, y las personas que sobrevivieran a esto morirían en las cámaras de gases. El campo de Auschwitz, uno de los más famosos, tuvo en su apogeo más de 6.000 muertes en las cámaras al día. Y mientras más pasaba el tiempo, se veía la derrota inminente de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas aliadas empezaban a ganar terreno por ambos frentes. Al ver esto, los alemanes cometieron la última crueldad en la que pudieron pensar: transportar a grupos de judíos hacia el centro de Alemania para que pudieran seguir siendo explotados ahí, pero no un transporte digno, sino un transporte a pie durante el invierno congelador. Las marchas de la muerte empezaron a ser aplicadas por los oficiales de casi todos los campos de concentración. Los pobres judíos que ya no podían con su vida en los campos ahora debían de caminar hacia Alemania en el invierno.
Durante estas marchas, miles de judíos murieron sin esperanza alguna. Afortunadamente, después de toda la crueldad, con el fin de la guerra y la derrota de los alemanes, los judíos fueron liberados. Los soldados aliados se quedaban impresionados al ver la condición de los esclavos. Veían un grupo de personas moribundas. Se les intentaba ayudar a muchos de ellos nutriéndolos, pero estaban tan dañados que muchos de ellos ya ni siquiera podían digerir comida. Los judíos eran libres por fin, pero el daño estaba hecho. 2/3 de la población mundial de judíos en esa época había sido exterminada durante el Holocausto. Al pensar en estos hechos, es imposible no quedarse impresionado con la crueldad de los mismos. Mucha gente se queda impresionada con los hechos de los campos de concentración. No obstante, yo opino que es igual de importante relatar lo que sucedió antes de los campos, el proceso en el cual se les fue quitando la dignidad a los judíos poco a poco a través de reformas sin que ellos pudieran hacer nada. Cabe notar que esto no fue culpa solamente de los líderes nazi, sino también de los ciudadanos que los apoyaban ciegamente. Después del Holocausto, se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Estos derechos buscan asegurar que cualquier persona en el mundo, por el simple hecho de ser humano, sea tratado con dignidad y respeto. No importa tu género, religión, raza, orientación sexual, etc. Se buscan enforzar los privilegios que los judíos no tuvieron durante el Holocausto. Como lo dijo Pierre-Henri Teitgen, un soldado de la resistencia francesa y uno de los fundadores de la Corte de Europa, las democracias no se vuelven en países nazis en un día. La maldad progresa astutamente. Las libertades son suprimidas una por una. Solo se pueden evitar estos maltratos si protegemos estos derechos en los entornos más cercanos a nosotros.